Hola, bienvenidos a Pez Review. Yo soy Joan León y me acompaña José Manuel Pérez. ¿Qué tal, José? Hola, Joan. Pues muy bien, tengo muchas ganas de hacer esta review de un nuevo site esta semana. Vamos a empezar por ver qué es Pez Review. Pensamos que es prioritario crear proyectos con una buena performance por su impacto en la experiencia de usuario y en las métricas de negocio. Queremos difundir sobre buenas prácticas, consejos y el workflow que utilizamos para encontrar esos pequeños problemas de performance y solucionarlos. Y siempre usando casos de uso reales con webs que están en producción. El sitio de hoy es Zara.com. Lo hacemos porque nos lo han sugerido, hemos tenido un par de peticiones. Fue a través del propio canal de YouTube como comentario por J. Lozano Developer y Paco Segovia, un compañero frontend conocido, que a través de algún canal de Slack pues nos había comentado que sería interesante para complementar un poco una review que él hizo sobre el tema de accesibilidad, usabilidad y el diseño en sí de lo que es esta web. Dejaremos en la descripción un enlace al hilo que hizo en su momento Paco, que es muy completo y creo que es un buen trabajo que podéis sacar bastante información de él. Muy bien, pues para empezar la review vamos a echar un vistazo a PageSpeed Insights. Nos gusta este recurso porque nos sirve para hacer una revisión general del site y además podemos ver qué tal se comporta en móvil, en desktop y varios puntos a mejorar. Caso de Zara.com, vemos aquí le da una puntuación de 20 en el run que he hecho. En desktop está bastante mejor, un 95. En mobile, si vemos un poquito los problemas que nos apuntan. En general es bastante lenta, tanto el speed index, time to interactive, cuando se pinta. Y aquí tenemos una serie de acciones y cuál es el ahorro estimado. Y claramente en mobile nos apunta que si utilizamos imágenes que tengan un tamaño adecuado, vamos a poder obtener un ahorro bastante grande. Si despliego, vemos como hay un montón de imágenes, el tamaño de la imagen y el potencial ahorro. Y en algunos casos es bastante sorprendente porque prácticamente el ahorro coincide con el tamaño del recurso. Así que en este caso, con una imagen de 4 kilobytes sería suficiente. Desde aquí, por ejemplo, esta foto de este chico. Si vamos al sitio móvil, la tenemos aquí y si la inspeccionamos, se está renderizando a 55 por 55 píxeles, pero la imagen que se está solicitando es de 1920 por 1920 y lo mismo con el resto de imágenes en esa sección. Así que es un caso muy bueno del que luego hablaremos un poco más sobre cómo optimizar imágenes. Otras páginas de Zara.com que hemos visto son una página de una categoría, por ejemplo, esta, en la que se comporta bastante mejor. Aquí tenemos una puntuación de 34 en móvil y en desktop pues 91. En general en desktop está bastante bien y el principal problema es móvil. Cuando voy a Zara.com desde móvil me redirige a m.zara.com. Así que no es en realidad un sitio responsive, están implementando dos sitios diferentes y nos manda a uno o a otro. Aquí, para mostraros el sitio de desktop, lo que voy a hacer es eliminar una cookie que crean ellos, esta web versión mobile, y voy a dejar de ver la página como un dispositivo móvil y voy a recargar. Entonces me lleva a Zara.com. Esta es la imagen de Zara.com de desktop y aquí voy a cerrar. Esta página es responsive, pero hasta cierto punto. No es tan responsive como nos gustaría. Aquí vamos a cerrar esto. Perdón. Vale. No es tan responsive como nos gustaría. Si hago esto más estrecho, pues aquí empieza a cortarse el contenido. Así que sí que se adapta hasta cierto punto, pero hay bastantes resoluciones a las cuales va a ser un poco difícil adaptar la web. Vale, alguna cosita más que me gustaría mencionar es que aquí, si vemos en la pantalla del panel de Network, vamos a encontrar algunos recursos que tienen un tiempo de cacheo bastante bajo. Por ejemplo, hay un
un script que se utiliza para cargar un chat. Y si muestro aquí, hoy, bueno, estamos grabando esto, es 3 de enero y expira el 3 de enero. Va a expirar prácticamente un minuto después. Así que es un fichero que se podría versionar y se podría cachear durante mucho más tiempo. Lo mismo con algún CSS o redesign CSS. Tiene un tiempo de vida bastante corto. Algo que nos gusta es ver que se está utilizando un CDN para servir los estáticos. Aquí vemos que están usando Static Zara.net y además están utilizando HTTP2, lo cual es muy recomendable para servir estos estáticos. Y otra cosa que nos ha llamado la atención es que están utilizando Brotli como formato de compresión de estáticos. Y Brotli ofrece un nivel de compresión un poquito más alto que el tradicional gzip. Así que es algo bastante positivo. Bueno, pues en cuanto a imágenes, vamos a utilizar la herramienta que hemos utilizado en otras ocasiones, que es la de Cloudinary. El análisis en general, si fijaros en el tamaño del scroll, llegamos hasta aquí, no hay muchas imágenes en la home. Luego vamos a ver un apartado de categoría de productos y veréis que vamos a tener más o menos el mismo número de imágenes. Aquí en la home no tenemos muchas imágenes. El ahorro sería conseguir que el total de las imágenes, de estos 2 megas, ocupasen un 36% de ese total. O sea, el ahorro sería del 60 y pico por ciento. Tenemos la información de siempre, de tener diferentes formatos para compresión, están en JPG, los tamaños sí que se pueden reajustar, aquí siempre tenemos la información de los tamaños de la imagen y a qué tamaños están sirviendo, algunos de ellos sí que lo están haciendo bien. Son imágenes un pelín pesadas, casi medio mega algunas, serían interesante el hecho de comprimir las imágenes en algún formato un poquito más óptimo. Siempre es recomendable WebP, casi siempre nos lo están recomendando. Cada vez tenemos más soporte en los navegadores de WebP y es interesante tenerlo como opción. Lo podemos hacer desde HTML con el tag Pictures y que sea el navegador el que seleccione el formato. O, por lo contrario, utilizar algún servicio de imágenes CDN como es Cloudinary y que sea el propio servidor, según el soporte, que entregue unas a otras. Cositas que sí que se podrían mejorar en cuanto al tema de las imágenes es que nos están sirviendo aquí algunas imágenes en SVG, que ya como mínimo pesan menos que si fuesen imagen, que son texto y son texto con la misma tipografía que tenemos cargada, que luego veremos con detalle el tema de la tipografía. Entonces, todos estos que estamos viendo ahora en pantalla, que son SVG, podrían ser tranquilamente texto, que son unas capas que están sobre las imágenes. Entonces, creo que sería interesante, en vez de servirlas en SVG, que fuesen en texto. Es probable que os fijéis en alguna ocasión que nos sugieren que pasemos a WebP. WebP sí que es verdad que lo que haría es reducir el tamaño, pero también estaría reduciendo el formato en sí y no sería escalable. Entonces, nuestra recomendación, en vez de utilizar WebP en estos formatos, sería pasarlo a texto, porque además, como decía, tenemos la tipografía cargada. Eso en cuanto a la home. Si vamos a ver la parte de categoría, que en este caso es de la semana mujer nuevo, que es la URL, aquí el peso de las imágenes es mucho inferior, es bastante inferior y el porcentaje de ahorro sería más o menos el mismo. O sea, conseguiríamos que pesase 36% de lo que pesa ahora. Fijaros que aquí hay muchas menos imágenes y si entráis en esa URL veréis que conforme vais haciendo scroll carga muchísimas más imágenes. Eso es porque están utilizando LazyLog para las imágenes y Cloudinary no hace la primera carga y se queda con eso sin hacer scroll. Entonces, hay un punto muy positivo en cuanto al tema de la optimización de imágenes, cargarlas de manera asíncrona según se van necesitando. Una cosa que sí que podría mejorar, antes José ha hecho algún comentario sobre las imágenes en mobile, voy a mostraros un momento
la versión de mobile con el simulador de iOS que tenemos en Mac disponible. Fijaros que aquí tenemos la versión de mobile, como comentaba antes José, y si filtramos por imágenes, tenemos, y vamos a ordenar por tamaño del recurso, y aquí abajo tenemos que tenemos imágenes de 1,13 megas, 1 mega, 800K, son imágenes muy grandes para la resolución que tenemos en móvil. Y por norma general, si estamos en móvil y en este caso el servidor está detectando que estamos en móvil, se supone que estamos con datos, estamos teniendo una cantidad de imágenes muy grandes y nos están consumiendo muchos datos. Había otro tema en cuanto a las relacionado con las imágenes, que son los SVG. Dejadme que vamos a ir a última semana, mujer, y acceder al Developer Tools, vamos a ir al panel de Network y está filtrado ya por imágenes, voy a recargar. Una vez estamos en uno de los paneles, el primer filtro que tenemos disponible es el de los tipos de medios, hago imágenes y aquí voy a poner SVG para que me filtre directamente los SVG. Fijaros que si selecciono uno de ellos y hago un response, podemos ver el código que nos devuelve. Y aquí podemos ver que no están minificados. Aquí podríamos utilizar SVG Optimizer, SVGO, para optimizar y eliminar pues, los comentarios y la cabecera que no necesitaríamos. Hay otro detalle que es que tenemos el logo Zara, que es el que estamos viendo ahora en negro, y tenemos el logo Zara White. Eso es porque en ocasiones, en la home lo hemos visto que cuando llevamos un rato viendo el slider, tanto el logo como el menú cambia de color, porque si el fondo es oscuro, cambian de ese negro al blanco. Pero esto lo podríamos hacer con CSS. Le añadimos una clase y con el fill podríamos hacer que herede el color y en vez de utilizar este style con un fill blanco, que lo están añadiendo aquí, este de aquí, vamos así. Este CSS incrustado directamente en el SVG tiene una clase ST0 que es la que le asigna el path y hace que sea blanco. Y en el caso del primer logo, sin el white, simplemente no lo tenemos. Es una cosa que podemos hacer por herencia en CSS y no necesitaremos cargar dos recursos y al mismo tiempo habría que optimizarlo. Vamos a mirar ahora el tema del CSS. CSS, sabéis que nos gusta utilizar la herramienta de CSS Stats. La verdad es que en cuanto al análisis de esta herramienta está bastante bien. Nos está dando un peso de 115K. Si hacemos un repaso un poco a los colores, 12 colores únicos, genial. 26 tamaños de fuente, bueno, pues más o menos aceptable. 8 fuentes únicas, aquí quizás sí que se podría unificar algo. Y no mucho más. Fijaros que otro detalle que nos gusta mirar es el tema de las media queries. 8 media queries las están adaptando bastante bien. Esto es la home. Una cosa que sí que me gustaría es dejarlo aquí al final porque ahora lo compararemos con la otra. Este otro es la categoría, la página de categoría. Estamos igual, tenemos un poquito más de casa, hay más reglas, hay 12 colores igual. Aquí hay más tamaños de fuente, eso sí, pero seguimos teniendo también pocas media queries, en este caso 11. Y un detalle que nos ha gustado es que, fijaros que aquí tenemos la carga de 4 archivos CSS y, como antes ha comentado José, estamos en HTTP2, por lo cual el hecho de tener más peticiones, más requests al servidor, no penaliza tanto porque este nuevo formato de HTTP está ya muy optimizado para tener múltiples requests. Aquí tenemos 4, Application, MKT, Corporate y Checkout y Redesign. Y en este tenemos las mismas más el de Product Category. En este caso, sí que es verdad que habría una cosa que se podría optimizar, que es si según la página que estamos cargando se está cargando un CSS u otro, porque está optimizado para esa página o esa parte de la aplicación,
creemos que sería interesante el optimizar el archivo principal, que es el mkt.css. Si volvemos a la página, vamos a inspeccionar, nos vamos a ir al panel de coverage. El panel de coverage lo tenemos en los 3 puntos del menú, More Tools, Coverage. Y en este coverage es un cálculo que hace el navegador del JavaScript y el CSS que está utilizando en ese momento. Para ello tenemos que recargar para que nos haga ese cálculo. Y aquí lo que podemos ver es, vamos a ordenarlo por tipo. Antes estábamos viendo, hablábamos del CSS. Fijaros que, como decía, el principal, el MKT tiene un 97,2% de peso que no está utilizando. Como habíamos comentado en alguna otra review, hay que tener en cuenta aquí los hovers, cargas dinámicas, pero 97% asumimos que es mucho y que realmente aquí podrían optimizar un poco más. En el caso de CSS Category, fijaros en el Category, también es verdad que tenemos un 85% sin utilizar. Eso quiere decir que quizás también se podría optimizar. Nos pasa igual con el JavaScript. El JavaScript, si miramos el chat, por ejemplo, tenemos el chat donde se está utilizando casi el 60% de ese script se está utilizando y hay un 41% que no se está utilizando. Igual pasa con el launcher, por ejemplo, sí que se está utilizando casi todo, pero realmente si vamos a ver launcher es un archivo muy, muy pequeño. Cuando seleccionamos alguno de ellos, tenemos aquí la parte, nos indica la parte que no se está utilizando. Tenemos un preview, se está utilizando casi todo, simplemente porque aquí con un condicional este return no se está utilizando y nos lo marca en rojo. Ya que he seleccionado esta parte, me gustaría que vieseis, por ejemplo, si selecciono el CSS, aquí nos marcaría todas las partes que no está utilizando en la carga de esta página. Todas estas fuentes no se están utilizando. Hay muchísimas fuentes definidas. Aquí, en esta parte de aquí, este logo sí que se está utilizando y ahí tendríais un estudio más exhaustivo y va a hacer un repaso de cada uno de ellos. También es verdad que hay algunos archivos que podrían minificar. Si volvemos a Network, filtramos por CSS, podemos cerrar el panel de coverage para tener una visión más amplia. Y si cogemos el spa-hacks.css, podemos ver que tenemos aquí, es un archivo muy pequeño, solo hay tres reglas de CSS, pero tenemos comentado parte del código. Hay algún otro que también tiene este otro, tampoco está minificado. Y en el caso de los hacks, como comentábamos, tienen hasta código, parte de las propiedades comentadas. Creemos que es una cosa que podríamos limpiar fácilmente con cualquier script a la hora de hacer la build, pues que nos elimine todos los comentarios. Y hasta aquí la parte de CSS. Vale, pues ahora en este bloque vamos a hablar de JavaScript. Y hay cosas buenas de cómo están usando JavaScript en Zara.com y hay otras cosas bastante mejorables. Algo que es interesante en mobile, si filtramos por ficheros JavaScript, vemos que utilizan Require.js, que para aquellos que hayan estado en el mundo de desarrollo web durante cierto tiempo les puede sonar, y es un module loader. Es una forma de definir dependencias y cargar diferentes bundles de JavaScript tal y como sean necesarios. Entonces aquí, pese a que hay un fichero principal que es mkt.js bastante grande, vemos que, por ejemplo, tienen otros ficheros como header notifications, donde se define una serie de dependencias. Entonces se va a asegurar el cargador de que estas dependencias están en la página antes de poder ejecutar este código, y si no están en la página, entonces la va a traer. Y eso consigue romper ese fichero grande de JavaScript en trozos más pequeños que se van a ir cargando después. Vemos aquí el DOM Content Loaded, donde ocurre, y vemos que hay una serie de JavaScript
que se va a ir cargando después. Esta opción es mucho mejor que tenerlo todo en un mismo fichero, lo que ralentizaría la carga. Si vamos a la versión desktop, network, vemos que tenemos también una serie de ficheros pequeños. Han utilizado Webpack para partir el bundle de JavaScript en pequeños chunks. Entonces, todo esto son chunks que se van a ir cargando después. Y ocurre lo mismo. Nos sirve también para trocear el fichero JavaScript grande y cargarlo un poco después. Así que, como vemos, están utilizando diferentes librerías en mobile y en desktop. Eso está muy bien, pero hay una parte mala de JavaScript que me gustaría apuntar, que es este fichero Optimizely. Optimizely es un servicio para hacer A/B testing y se puede hacer tanto server-side como client-side. Y aquí lo que están haciendo es cargar un fichero JavaScript que va a determinar qué versión de la web va a recibir el usuario. El problema de ese JavaScript es que es bloqueante. Entonces, si vamos aquí al head y lo expandimos y hacemos scroll, porque aquí hay un montón de cabeceras, vamos a encontrar Optimizely aquí. Y este script vemos que no tiene async porque no puede tener async. Necesitamos esperar para que nos diga cuál es la versión que tenemos que servir al usuario. Esto estaría mucho mejor si lo moviéramos al lado del servidor. Y para demostrarlo tenemos aquí un run que hemos hecho de web page test en el que está Optimizely habilitado y vemos aquí la request y aquí tenemos en esta columna donde empiezan a cargar los CSS y el resto de JavaScript. Si eliminamos la request a Optimizely, porque se puede eliminar y la página todavía funciona, lo he corrido aquí. Aquí vemos cómo podemos acortar ese critical path y podemos empezar a renderizar antes. Si comparamos las dos versiones, tenemos que en esta superior es la versión sin Optimizely y la inferior es con Optimizely. Y aquí empezamos a renderizar en 0.9 y en esta otra pues está renderizando en 1.4. Webpage Test tiene esta funcionalidad que es bastante buena. Sin necesidad de modificar el código, podemos venir aquí a Testing y en Advanced Testing podemos decir que queremos bloquear una URL como Optimizely, por ejemplo. Esto también sirve para testear otros scripts de terceros, como por ejemplo Google Analytics o cualquier otro servicio del que dependamos. Lo que es importante tener en cuenta es que nuestra página se va a ralentizar y que si hay un problema al obtener ese fichero JavaScript, nuestra página va a tardar más en renderizarse. Es lo que se llama un single point of failure. Así que debemos tratar de evitar eso. Y es bueno hacer A/B test, pero es mejor si los podemos hacer en el lado del servidor. De tal forma que el usuario cuando vea la página está viendo ya directamente la versión de la página que le ha tocado en el A/B test. Un problema adicional con el script de Optimizely es que no está optimizado. Si vamos a la web de Zara y vamos aquí al panel de Network, pinchamos en Optimizely, podemos ver el contenido de ese fichero. Aquí claramente se ven comentarios, se ven nombres de variables que se podrían renombrar a variables más cortas. Vamos, no está minificado. Y es importante en este fichero optimizarlo lo máximo que podamos porque forma parte del critical path y podemos ahorrar algo de este tamaño de 115 kilobytes, 387 kilobytes y de esa forma conseguir que se renderice antes. Como ha comentado Joan antes, una de las cosas buenas que están haciendo en Zara.com es que están haciendo lazy loading de imágenes. Aquí si filtro por imágenes y limpio las que se han cargado ya, voy haciendo scroll y voy a ver cómo se hacen peticiones para nuevas imágenes. Y además lo hacen muy bien porque asignan un placeholder para la imagen de tal forma que no se producen reflows, saltos en el contenido de la página. Vemos que podemos hacer scroll y mantienen justo el hueco donde va a ir la imagen. Cuando se hace lazy loading,
existe el problema de crear mucho JavaScript que se va a ejecutar cuando se hace un resize o se hace un scroll, porque tenemos que estar escuchando los eventos. Una de las formas en las que podemos depurar problemas en el lado del renderizado es yendo aquí a More Tools y haciendo clic en Rendering y utilizando esta opción de Paint Flashing que dice Highlight Areas of the Page that need to be repainted. Así que va a mostrar las zonas de la página que se están repintando. Y aquí, si lo habilitamos, vemos que hay un rectángulo en el centro de la imagen y no se sabe muy bien por qué es, de dónde sale, ¿no? Y resulta que si inspeccionamos la imagen, aquí voy a abrir el panel de CSS un poquito, vemos este background, que es un fichero GIF, un loader, que será un spinner, y si lo quitamos, vemos que desaparece. Y lo que está pasando es que ellos muestran este loader que hemos visto, ahí, justo ese, pero al cargar la imagen encima no lo están ocultando. El GIF sigue pintándose por detrás. Está consumiendo al final ciclos de CPU. Así que de esta forma podemos depurar este tipo de problemas. También es buena idea, por ejemplo, cuando se hace scroll, hay que ver que no se están repintando ninguna otra zona de la pantalla, como menús o cabeceras, que no están cambiando. También podemos hacer aquí una auditoría de performance. Podemos grabar. A ver, voy a parar el Paint Flashing y voy a darle a grabar. Y ahora paro. Y de esta forma podemos depurar problemas con scripts que se estén ejecutando por detrás sin nosotros darnos cuenta. Y aquí vemos que hay un script que se está ejecutando con cada request animation frame. Vemos que ocurre aquí. Son bastante rápidos. No se consume prácticamente nada de tiempo. Vemos que aquí son 0,22 milisegundos, pero está ocurriendo todo el tiempo. Y normalmente Request Animation Frame se utiliza para hacer animaciones. Pero aquí, si nos fijamos en la página de Zara, esto también ocurre en mobile, no se está animando nada. Quizás está seteando ese Request Animation Frame para hacer el slider que vemos aquí en la página principal. Pero en las otras páginas pues, no es necesario. Y esto al final está consumiendo CPU. Así que podéis utilizar performance y grabar y ver esos problemas. Esta herramienta la verdad es que sirve para muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí se puede ver cuando hay un evento que hemos atacheado que está tomando demasiado tiempo y que quizás está tardando más tiempo de lo que tarda en renderizarse un frame y entonces se produce lo que se llama stuttering. Y como último punto de la review, vamos a hablar de las fuentes, la tipografía. En este caso vemos que lo están haciendo muy bien, están utilizando Gov2, como ya hemos mencionado en alguna de las reviews anteriores. El formato de fuente más optimizado para obtener una buena performance. Están utilizando una tipografía propia, la New Helvetica for Zara. En este caso estamos viendo la parte de category. Están cargando 4 tipografías. Podemos tener un preview de cada una de ellas. Y lo curioso es que están cargando una tipografía con solo 6 caracteres. Estos 6 glifos son los que están utilizando vamos a poner esto a la derecha, así lo podremos ver. Es justo lo que están utilizando para este punto de menú, este de Zara SRPLF, PLS, perdón, donde son justo las letras que están cargando en esa tipografía. Está bien porque están cargando una tipografía solo con los glifos que necesitan para definirlo, ya que no es la condensed y necesitan, es un poco más ancha esa tipografía. Pero quizás también sería una buena práctica utilizarlo como un SVG, sobre todo teniendo en cuenta que es prácticamente un punto de menú que utilizan a modo de logo. Y incluso podríamos en el SVG aprovechar y cargar esta imagen, que es una imagen como tal, y tendríamos un pelín más de optimización en cuanto a no cargar una nueva tipografía
y tenerlo ya también precacheado como SVG. Pero punto a favor para el equipo de Zara porque está utilizando una fuente, la WOV 2, con ese formato. Muy bien, pues como en cada vídeo vamos a acabar compartiendo un recurso. No sé si conocéis Performance Calendar, pero es un recurso fantástico para la gente apasionada de la web performance. Es una serie de posts que se publican cada diciembre. Aquí tenéis un archivo de un montón de años en los que han estado haciendo esto. Es muy útil porque es una forma de conocer a más gente en el campo de web performance. Aquí, por ejemplo, Tobias Baldauf siempre está hablando sobre performance en imágenes. Bueno, son una serie de recursos que hablan del mismo tema que solemos hablar nosotros y que os puede servir para ampliar conocimientos. Como acabamos de finalizar diciembre, nos parecía bastante adecuado compartir este recurso con vosotros. Y esto ha sido todo. Como veis, estamos escuchando vuestras sugerencias. También estamos activamente respondiendo los comentarios que nos ponéis en Twitter, en YouTube. Y bueno, esta review que hemos hecho de Zara.com no la habríamos podido hacer si no fuera porque vosotros habéis sugerido este sitio. Y os lo agradecemos mucho y esperamos que sigáis sugiriendo otros sitios que podamos revisar. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Pues muchas gracias por haber visto el vídeo y ya sabéis, compartirlo en redes sociales, así llegamos a más gente y estamos abiertos a vuestras sugerencias, dadle al like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y si os activáis las alertas, en cuanto tengamos publicado algún nuevo vídeo, recibiréis la notificación. Muchas gracias.